Pues de nuevo, como mencionábamos, y después de un paréntesis de unas semanas, pues continuamos con la predicación esta mañana en la serie de mensajes que estamos considerando en la primera epístola de Juan. Así que para ello vamos a abrir las Escrituras y vamos a ir al capítulo número 2 de la primera epístola del apóstol Juan y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Primera epístola del apóstol Juan, versículos del 3 al 6. Quisiera pedir al hermano Esteban, si por favor puede leer este texto. Primera epístola de Juan, 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. Muchas gracias, hermano Esteban. Vamos a tener una palabra de oración y encomendamos el tiempo al Señor. Amado Padre, qué privilegio tan grande de nuevo es poder abrir las Sagradas Escrituras y ver lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Señor, encomendamos a ti estos textos, a nuestro corazón, y pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, que tu Santo Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos, Señor, pues ver lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Muchas gracias, Señor, y encomendamos a ti este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, mientras estaba copiando este texto en mis notas, me vino a la mente y a mi corazón otro pasaje que lleva la misma línea de pensamiento, en el cual hemos leído. También el apóstol Juan, en la segunda epístola del apóstol Juan, en el versículo número 9, nos dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. De hecho, las Sagradas Escrituras son contundentes al respecto, muy contundentes. También el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos matiza en otros textos, en Romanos, capítulo 8, versículo 1, un texto muy conocido, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Continúa hablando un poquito más abajo, en los versículos 5 y 9 del mismo capítulo, y Pablo dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Contundente el apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras. También en Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que el título del mensaje lo he titulado Perseverando en la doctrina de Cristo. Perseverando en la doctrina de Cristo. En estos últimos meses hemos estado considerando y viendo cómo el hermano Antonio nos está trayendo en los diferentes domingos de la predicación, cómo nos está hablando de doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener algo muy presente, amados hermanos, y una cosa muy clara y algo muy profundamente arraigado en cada uno de nuestros corazones. Y es que la sana doctrina es algo sumamente importante, muy importante, y Dios, el Señor, le da un énfasis muy profundo. De hecho, vemos hasta tal punto
de la suma importancia de la doctrina, que en este caso, en el texto que hemos leído en la segunda epístola de Juan, menciona como la doctrina de Cristo. Y vemos cómo las consecuencias de tenerla o no tenerla. La doctrina de Cristo dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, escucha bien esto, no tiene a Dios. En el profeta Isaías nos menciona y dice: a la ley y al testimonio, si no es conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si tú dices hoy, esta mañana, que tienes al Señor en tu corazón y no tienes la doctrina de Cristo, no has nacido de nuevo. Porque Dios lo ha dicho en este pasaje. Luego dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Así que hoy no vamos a hablar de una doctrina concreta, eso se lo dejamos a hermano Antonio en el frente de estudios, pero sí que vamos a hablar de la importancia de perseverar en la doctrina de Cristo. Lo que es la Biblia es la revelación de Dios para cada una de nuestras vidas. La revelación de Dios para cada uno de nuestros corazones, y no hay otra fuente en la cual Dios se revele al hombre. La doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. Bien, para considerar el texto que hoy nos ocupa, de nuevo, vemos este énfasis concreto del apóstol Juan, en la cual está batallando, lo vemos un poco en todo el contexto de la epístola, batallando contra la falsa doctrina de la filosofía gnóstica que estaba asediando a la Iglesia en esa época de la historia. Y de nuevo debemos centrarnos en el mensaje en todo su contexto. Y es imprescindible remitirnos de nuevo a lo que dice el capítulo 1 y también ver lo que hemos considerado en los versículos 1 y 2 del capítulo número 2. Así que, siguiendo con la meditación de esta carta, vamos a recordar muy rápidamente los anteriores mensajes, los temas que hemos ido tocando y tratando en esta preciosa porción de las Escrituras, en la doctrina de Dios, en la sana doctrina de Dios. Aquí el apóstol Juan es contundente al respecto, ¿vale? Vimos la primera predicación y estuvimos considerando del versículo 1 al 4 lo que denominamos el tema del cristiano. Y lo vimos en esta palabra preciosa, lo tocante al verbo de vida. La persona de Cristo es el tema del cristiano, es el centro de la doctrina, es el fundamento de los siglos. La doctrina de Cristo está fundamentada en la persona del Señor Jesucristo. En el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, vemos como Moisés, al final de su ministerio, en su discurso final, les dijo unas palabras muy preciosas al pueblo de Israel. Seguro que todos las recordáis. En el 32:47, no os es cosa vana, es vuestra vida. Es vuestra vida, el tema del creyente. Luego Pablo, en la epístola a los Colosenses, nos menciona también en el 3:4, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, etc. Continúa el texto, pero matiza: cuando Cristo, vuestra vida. Así que el tema del cristiano es la persona del Señor Jesucristo. Primer mensaje. El segundo vimos la meditación, y lo vimos, si recordáis, a vista de pájaro, 18 evidencias de no tener a Cristo en el corazón y 12 evidencias de tenerlo, y lo vimos en las 3 epístolas del apóstol Juan. Continuamos rápidamente y en el tercer mensaje estuvimos considerando el Evangelio del Señor Jesucristo en la vida del creyente. Y vimos que hay un único mensaje, el mensaje de Dios, la doctrina de Cristo. Es únicamente de un autor, el mismo Dios revelado en carne. Matiza esa naturaleza de su autor y somos testificadores de ese mensaje. Y lo vimos en el primera de Juan, el capítulo 1 y versículo 5. Todo ello en el contexto de que Dios es luz y no hay tinieblas fuera de él, ¿vale? Continuamos, y la cuarta predicación que estuvimos considerando era la maravillosa realidad de la comunión
con el Señor. Aquí el apóstol Juan se centra más y va más al corazón, más a las profundidades del alma, y vemos cómo toca esa maravillosa realidad de la comunión con el Señor. Y lo vimos en el capítulo 1, 6 y 7. Y vimos 3 reconocimientos, vimos 3 confesiones y vimos 3 afirmaciones. Reconocimiento de la realidad caída del hombre, en el versículo 8, reconocimiento del perdón de Dios, en el 9, y reconocimiento del testimonio de Dios, en el 10. Todo eso en el contexto del versículo 7, que nos dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Iniciamos el capítulo 2, y en la quinta predicación estuvimos considerando como el Señor Jesucristo como nuestro gran abogado para con el Padre. Y vimos 5 consideraciones que fueron las siguientes. Dios nos habla al corazón, vemos cómo empieza el capítulo 2, hijitos. Dios nos insta a una vida santa. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios conoce nuestros corazones, dice: y si alguno pecare, en el versículo 1 del capítulo 2 también. La cuarta, vimos que Dios provee el medio del perdón. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y siendo a Jesucristo el justo, vimos que Dios revela la obra de su Hijo como el gran abogado de nuestras almas. Y por último llegamos a la última predicación que tuvimos en esta línea de estudios, y la vimos en el capítulo 2, versículo 2. Y vimos que Jesús es nuestra propiciación. Nuestra propiciación. Vimos en el bosquejo, primeramente, la identidad del propiciador, que era la persona del Señor Jesús. Vimos la definición de propiciación, acción agradable a Dios, con que se le mueve a piedad y misericordia. El tercer punto, vimos esa acción de la propiciación. Vimos el propiciatorio en el Antiguo Testamento, lo que es la cubierta que tapaba el arca de la alianza entre la ley y el sumo sacerdote. Y luego vimos en el Nuevo Testamento como ese propiciador era la persona del Señor Jesucristo. El cuarto punto, estuvimos considerando el motivo de la propiciación, que era el pecado. Y luego vimos el alcance de la obra de Cristo como propiciación de nuestros pecados. Y nos matiza el texto: nuestro pecado y el de todo el mundo, incluido tú y yo. Es algo maravilloso ver la acción del Evangelio en esta sana doctrina de Cristo, actuando en favor del hombre perdido en sus delitos y pecados. Así que para esta predicación de hoy, en el marco de que nos narra el capítulo 1, ¿vale?, y a la vista de los versículos 1 y 2 del capítulo 2, y también en el texto que hemos leído en la segunda epístola de Juan, vamos a continuar considerando otras de las grandes maravillas del Evangelio, que es la doctrina de Cristo. Y esto pues nos servirá un poco de bosquejo para la predicación de esta mañana y para el título del mensaje, el cual hemos mencionado, que es la importancia de perseverar en la doctrina de Cristo. Así que para ello iremos leyendo el texto, el pasaje, iremos sacando algunas consideraciones, ¿vale? Bien, empezamos. La consideración general de este texto, de esta predicación, la he titulado la consideración principal, general y primaria del mensaje de hoy, es que Dios nos pone la certeza en el corazón por su palabra que le conocemos, apelando a guardar la doctrina de Cristo. Y el pasaje empieza: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Este va a ser el texto principal de la predicación de hoy. El texto principal de la predicación de hoy. Así que llegamos a la primera consideración y elevamos la siguiente pregunta. Una pregunta que se tiene que tratar con mucho cuidado, porque realmente si no se enfoca conforme a la sana doctrina que está reseñada en las Sagradas Escrituras, podemos caer en un error que ocasionaron, por ejemplo, en la época del Señor Jesús, los judaizantes, en el tema del cumplimiento de los mandamientos, de la ley de Dios, para la justificación delante de Dios Padre. Así que la primera pregunta es: ¿qué es guardar sus mandamientos? Dios quiera poner en mis palabras
y ceñirme a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Primeramente nos remitimos a los mandamientos de Dios antes del Sinaí. Hubo decretos y mandamientos de parte de Dios antes de llegar el pueblo de Israel a los pies del Sinaí. Luego los mandamientos del pueblo de Israel en el Sinaí. Y los mandamientos de la Iglesia del Señor Jesucristo que emanan ya desde el seno de la cruz de Cristo, de la dispensación de la gracia. Así que la primera consideración para desarrollar el texto, reiteramos esa pregunta, que considero pues sumamente importante, en la cual tenemos que tener muy clara en nuestras vidas cristianas. ¿Qué es guardar sus mandamientos? ¿Qué es para la Iglesia de Cristo guardar los mandamientos de Dios? Es más, iremos un poco más allá, ¿vale? ¿Qué es para el creyente? Para el creyente actual, para miembro de la Iglesia de Cristo, aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿qué es guardar sus mandamientos? ¿Y qué es para cada uno de nosotros, como nos exhorta el apóstol Juan en esta epístola? Guardar sus mandamientos. Este texto que hemos estado leyendo en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es para ti y para mí en el día de hoy. La palabra de Dios tiene sus mandamientos, no los mandamientos como fueron dados en el pueblo de Dios en el Sinaí, pero sí que hay unos mandamientos en los cuales tenemos la responsabilidad de andar, como dice luego el pasaje, como él anduvo, ¿vale? Así que vamos a desarrollarlo. Y bien, retrocedemos en los tiempos de la creación y nos encontramos en el huerto del Edén, ¿vale? Y en los albores del comienzo de la historia de la humanidad. Y aquí vemos a Dios, vemos a Adán y Eva, y cómo les da el Señor el primer mandamiento a su creación, a nuestros primeros padres. Y podríamos decir que era la primera ley en la cual el Señor manifestó delante de su creación. Lo recordamos y nos dice, todos lo conocemos, dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Vemos este mandamiento dado a nuestros primeros padres. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Llegamos al capítulo 3 de Génesis, la desobediencia al mandato de Dios, a su ley en ese mandato. Y comieron de la fruta prohibida, y nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Continuamos con nuestro viaje en el Antiguo Testamento y llegamos a los tiempos de Abraham. Y vemos como la palabra de Dios también nos dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz. Y aquí nos dice el texto: y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El Señor le dio a Abraham lo que dice el pasaje: preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. También, continuando por el Antiguo Testamento, llegamos ahora a los tiempos de Moisés. Vemos cómo Dios saca con mano poderosa al pueblo de Israel de tierra de Egipto, y con mano poderosa, con 10 plagas, los saca y los lleva al monte Sinaí. A los pies del monte Sinaí, después de haber cruzado el Mar Rojo, y llega, digamos de alguna manera, a la primera prueba de murmuración que tiene el pueblo de Israel, aunque se quejaron antes de cruzar el Mar Rojo. Pero vemos como luego en el éxodo hacia la tierra de Canaán, vemos cómo tienen la segunda murmuración el pueblo de Israel en las tierras de Mara, con esas aguas amargas en las cuales menciona el Señor. Y allí también les dio estatutos y ordenanzas. No especifica cuáles eran, ni tanto a Abraham, ni tanto aquí al pueblo de Israel, pero les dio estatutos y leyes. Y ahora llegamos al monte Sinaí, como mencionábamos, y vemos a Moisés cómo sube a la presencia de Dios, y allí, como dice la Escritura, con el dedo de Dios, el Señor le manifiesta toda la ley a su pueblo de Israel. Y vemos como en el pasaje Deuteronomio 6, 17 y 18 nos dice:
Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres a poseer la buena tierra que Jehová juró a tus padres. En el Levítico 19:37 nos dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlas por obra, yo Jehová. Continuamos al final del libro de Levítico y nos dice, en los pasajes de la obediencia y la desobediencia, nos dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Y después de una serie de bendiciones, le dice, por la obediencia de Dios, Dios le dice a Israel: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Levítico 18, 4 y 5 dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ahora bien, ahora decimos, tenemos que cumplir la ley de Dios, conforme a lo que está escrito aquí en la ley mosaica. No, porque el Señor la cumplió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Vale? Pero esto eran las demandas de la ley al pueblo de Israel y las demandas de la ley a cada corazón de cada hombre caído en delitos y pecados. Bien, dejamos el monte Sinaí y nos vamos ahora a la cruz del Señor Jesucristo y vemos otra afirmación del mismo Dios que promulgó la ley. Ahora en el Nuevo Testamento dice lo siguiente, también un pasaje muy conocido, Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. En Gálatas 2:16. El apóstol Pablo también en Romanos nos menciona y nos dice en el capítulo 3, 19 y 20: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿La ley qué motivo tenía? Aquí lo dice el texto. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. También en la epístola de Santiago nos menciona un texto muy significativo. Una sola transgresión nos hace culpable de toda la ley entera. Un solo mal pensamiento que hayamos tenido ya nos hace culpables de que hemos sido homicidas, adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que la ley marca como consecuencia de la santidad de Dios, en contraposición de la pecaminosidad del corazón del hombre. Entonces, vemos que dice Santiago: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto es lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10. Entonces el hombre por sí solo delante de Dios ahora se encuentra en un verdadero aprieto, en una verdadera encrucijada. Por un lado, Dios demanda el exacto cumplimiento de la ley desde el Sinaí. El Señor dice que una sola transgresión de esa ley nos hace culpables de todo. Y por otro lado, la palabra de Dios manifiesta la incapacidad del ser humano en cumplir toda la ley. Así que continuamos elevando la pregunta a que nos exhorta el Señor en primera epístola de Juan.
En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si aquí el Señor callase y no continuara en ninguna provisión para que esto fuese una realidad, habría una profunda desesperación en lo más profundo de nuestros corazones. Porque sabemos que le conocemos, pero como contraposición tenemos que guardar sus mandamientos. Si no los guardamos, dice el texto más adelante, que somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Pero, ¿cuál es la respuesta para guardar sus mandamientos? ¿Qué es guardar sus mandamientos? ¿Qué es guardar la doctrina de Cristo? Respuesta, primeramente tenemos que ir a la cruz de Cristo. Y aquí se abren las ventanas y las puertas del cielo y el Señor con su santo evangelio manifiesta al hombre que es pecador, en el cual su pecado le lleva a la condenación del infierno. Continúa hablando y le dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. Continúa hablando y les dice y les manifiesta que la obra ha sido consumada y que él ha cumplido toda la ley y todas las demandas que Dios demanda, valga la redundancia, están suplidas y saldadas en Cristo. Y vemos la apelación que da Dios, el Señor, al hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y este es el maravilloso amor que Dios manifiesta en ver la justicia de Dios en la ley y ver la misericordia y la gracia de Dios en aquel que en medio estaba cumpliendo la ley para que luego cada uno de nosotros, de aquellos que hemos nacido de nuevo, de aquellos que el Señor nos ha llamado y nos ha predestinado antes de la fundación del mundo, vengamos a ser salvos por su gracia. ¿Qué es guardar sus mandamientos? ¿Qué es guardar la doctrina de Cristo? Primeramente tenemos que ir a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor, siendo Dios y siendo hombre sin pecado alguno, cumplió la totalidad de la ley. De hecho, hay dos textos que estuve buscando y eso lo corroboran, esta doctrina maravillosa de que Dios ha cumplido la ley para que luego pudiésemos nosotros echar toda nuestra culpa y todo nuestro pecado en su persona. A saber, Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, está hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte. No penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. En Mateo 5:17. Dice luego en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Así que vemos que el Señor Jesús, siendo sin pecado, ha cumplido todas las demandas de la ley del Padre que nos eran exigidas. Me gustaría leer una reflexión que dice así. Así que guardar los mandamientos de Dios, guardar sus mandamientos, no es estar a los pies del Sinaí, ¿vale? Sino es estar al amparo de la cruz, al único amparo que es la persona del Señor Jesucristo y de su doctrina. Y ahora, en estos momentos, de nuevo traemos a nuestros corazones esta poderosa afirmación de la palabra de Dios. De nuevo mencionamos el versículo 9 de 2 de Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera a la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Segunda epístola de Juan, en el versículo 9. Así que ahora llegamos a la segunda consideración y la he titulado, en el contexto del pasaje, ¿a qué mandamientos se refiere el texto? Y me gustaría pedir al hermano Antonio si puede volver a leer, por favor, el texto que estamos tocando, segunda epístola del apóstol Juan, del versículo 3 al 6. Del 3 al 6.
Javi. Sí, hermano, por favor. Sea con vosotros... Capítulo... Capítulo 2, perdón. Me voy a la segunda. 2, Sí, 2, 2, 3. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anda. Gracias, hermano Antonio. De nuevo leemos el texto de la predicación. Bien, la segunda consideración, en el contexto del pasaje, ¿a qué mandamiento se refiere el texto? Bien, después de considerar el Antiguo Testamento, la ley de Dios, después de considerar esos mandamientos y preceptos a Adán y a Eva, a Abraham y al pueblo de Israel, después de considerar que nadie puede cumplir y ser justificados por las obras de la ley de Dios, después de considerar que el único que cumplió la ley de Dios es Cristo Jesús, y después de considerar que únicamente en Cristo, por Cristo y a través de Cristo quedan suplidas todas las demandas de Dios Padre, que nos eran exigidas. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera también en Colosenses, y nos dice, porque en él, Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 15, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante el poder de la fe de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y aquí vemos que dice, perdonándoos todos los pecados. ¿Vale? Continúa diciendo, anulando el acta. ¿Qué acta? Un acta que emanaba del monte Sinaí, de la ley de Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Continúa, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Después de todas estas meditaciones que trae el Evangelio, en este texto precioso de Colosenses, como hemos dicho, en la segunda consideración, en esta mañana, elevamos delante de nuestros corazones la siguiente pregunta. El apóstol Juan, en su epístola, nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Bien, ¿de quién son estos mandamientos y a qué mandamientos se refiere en el contexto del pasaje? ¿Vale? O sea, hemos visto un poco a vista de pájaro la ley de Dios emanando del monte Sinaí. Hemos visto que el único que cumplía la ley de Dios es la persona del Señor Jesucristo, y en la persona del Señor Jesucristo estamos guardados para cumplir esa ley por medio de su gracia. Para contestarnos esta pregunta de quién son estos mandamientos y a qué mandamientos se refiere el contexto del pasaje, pues ya nos lo dice el texto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice, pero el que guarda su palabra, el que guarda su palabra. Y la palabra clave aquí es su palabra, su palabra. Bien, a la luz del texto nos preguntamos, ¿de quién son esos mandamientos? La respuesta es la persona del Señor Jesucristo. Notemos que en el capítulo 1
y los dos primeros versículos del capítulo 2, vemos cómo nos hablan de la centralidad de la persona del Señor Jesucristo. Juan 1.1, el verbo de vida del Señor Jesús. Vemos en Juan 1.3 la identificación del Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Vemos luego en el versículo 5, Dios es la luz del mundo. Y si nos vamos luego al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, vemos que las mismas palabras de testimonio dice el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo. Vemos en el versículo 9 que es el fiel, el justo. En el versículo 7 vemos que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Continuamos y nos menciona en el versículo 1 del capítulo 2 el gran abogado delante de Dios. Y vemos en el versículo 2 del capítulo 2 la propiciación por nuestros pecados. Y vemos como dice el texto: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos. Los mandamientos del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué son esos mandamientos? ¿Qué son esos mandamientos? No es el Sinaí, sino es la cruz. Es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. En el versículo 5 nos lo dice bien claro, como hemos mencionado. Su palabra. La palabra. ¿La palabra de quién? De Cristo. La palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué es la palabra del Señor Jesucristo? La doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo de Dios? La totalidad de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué son las Escrituras? Es la palabra eterna del Dios vivo. Del Dios vivo. Así que su palabra, la doctrina de Cristo, la palabra eterna de Dios, esos son sus mandamientos. Para ti y para mí en esta mañana, en la cual estamos considerando y meditando. Seguimos y ahora le vamos a la tercera pregunta en esta cuestión: ¿cómo guardar su palabra? ¿Cómo guardar sus mandamientos? No los del Sinaí, sino los que salen y emanan de la cruz de Cristo, de la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo guardar su palabra? El texto nos lo menciona y nos lo dice. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Andar como Cristo es guardar sus mandamientos, es guardar su doctrina, es guardar todo lo que el Señor nos reclama desde la cruz del Calvario. Desde la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿cómo es andar con Cristo? ¿Cómo es como él anduvo? La respuesta también nos la da la misma palabra de Dios. Hable conmigo en Romanos, por favor. Romanos capítulo 12, también un pasaje muy conocido. Romanos capítulo 12, en el cual menciona los versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estar sujetos a la palabra de Dios. Primera de Pedro, en el capítulo 1, vamos a ir ahí y leemos ese texto también. Si algún hermano ya lo tiene, también puede leerlo. Primera de Pedro 1, del 15 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 21. Si algún hermano quiere leerlo, adelante. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos
en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muchas gracias, hermano. Pues aquí vemos cómo es andar como Él anduvo, y aquí nos manifiesta conducirnos con temor y temblor a la luz de las Sagradas Escrituras todo el tiempo de nuestra peregrinación. Andar como Él anduvo es conocer la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo exhorta en Timoteo, le dice: ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, en la lectura de la palabra de Dios. También el apóstol Pedro dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y al día de la eternidad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tenemos que leer la palabra de Dios para conocer, para saber de aquel que nos amó y se entregó por cada una de nuestras vidas, para andar como Él anduvo. Leerla y conocerla, ser conocedores de la palabra de Dios. Después es poner fe en la palabra de Dios, creer lo que el Señor ha dicho por medio de todo su consejo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos menciona en Romanos 10:17. Como nos dice en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos que sin fe es imposible tener la doctrina de Cristo, y sin fe es imposible guardar sus mandamientos. Primero tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que guardarla en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Creer con fe, una fe sincera en lo que todo el consejo de Dios dice. Y haciendo eso, pues tenemos la doctrina de Cristo en lo más profundo de nuestros corazones, y con eso podemos guardar sus mandamientos que nos es demandado. Luego tenemos que ser, como mencionamos, guardadores de la palabra de Dios. El salmista lo expresa de una forma muy preciosa y nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el Salmo 119:11 vemos primero guardar una acción, vemos un lugar en el corazón y vemos un fin para no pecar contra ti, para que tengamos arraigado en lo más profundo del corazón guardar la doctrina de Cristo y guardar sus mandamientos. Y por último, para cerrar este punto, como exhortación de Dios, nos dice que tenemos que ser hacedores de su palabra. Nos menciona en Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Andad como Él anduvo, conociendo la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios y haciendo la palabra de Dios. Eso es andar como Él anduvo, y eso es guardar sus mandamientos. Y ese es el testimonio que tiene el creyente, que pone en el corazón también, por el testimonio de las Escrituras, como dice el texto, que le conocemos y sabemos que somos de Él, porque deseamos guardar sus mandamientos, deseamos andar en comunión con Él, deseamos andar como Él anduvo. Y esa es una de las pruebas evidentes de que tenemos a Cristo en el corazón. No salvan las obras, pero sí las obras dan la evidencia de lo que hay dentro del corazón. Guardemos la sana doctrina. Y para conclusión me gustaría hacer dos consideraciones como conclusión: una advertencia y un maravilloso consuelo. Una advertencia en la cual matiza el texto y dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Claridad meridiana.
El Señor va directamente al grano, a lo profundo del corazón, apelando a la sana doctrina. Nos menciona y nos dice también, dice, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así que, quien no guarda los mandamientos de Dios, el testimonio de las Escrituras, como dice, es que el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y como consecuencia de no guardar la doctrina de Cristo, Dios no está en el corazón. ¿Vale? Esta es la advertencia que nos da aquí estos textos de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, también hay un consuelo maravilloso. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Sabemos que nosotros le conocemos, sabemos que estamos en él, matiza también el pasaje, y luego dice en el texto de 2 de Juan, dice, el que guarda la doctrina de Cristo, y especifica de una forma concreta, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Ese sí tiene al Padre por medio del Hijo, por medio de la doctrina de Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, que es la bendita persona de Cristo. El Señor cumplió toda la ley que demandaba el Sinaí, la cumplió en la cruz del Calvario, la consumó, y vino con poder por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas y nos llevó a esa justificación que tenemos delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la exhortación de esta mañana, amados hermanos, es perseveremos en la doctrina de Cristo y guardemos sus mandamientos. Así que el Señor quiera bendecir esta porción de las Escrituras y que la guardemos en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor bendiga.